Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y cosas buenas. Y si no, bueno, como siempre digo, espero que este vídeo les sirva como un pequeño rayito de sol. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, y que, por supuesto, ha generado muchísimos comentarios y especulaciones, especialmente entre los apasionados seguidores de las series turcas, y particularmente, de dos figuras icónicas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar la supuesta explosión de Hande Erçel. Pero antes de que corran a imaginar fuegos artificiales o una escena digna de una película de acción, aclaro, no ha habido una explosión literal. Aunque considerando la intensidad de la situación y las reacciones que hemos visto, a veces podría parecer que sí. Vamos a analizar con detenimiento qué es lo que realmente ha sucedido, qué motivos podrían haber desencadenado esta reacción, y algo fundamental, si las acciones de Hande, en mi opinión, han sido justificadas o quizás un tanto exageradas. Para aquellos que son nuevos en este canal, sean bienvenidos. Aquí nos sumergimos en el apasionante mundo de las series, el brillo y las sombras de las celebridades, los chismes más candentes, y todo lo que se les ocurra. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir adelante con este proyecto. Y ahora, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra y hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que en su momento hizo suspirar a millones de personas. Para que todos estén en sintonía, porque sé que algunos podrían estar un poco perdidos en esta historia, es crucial recordar quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, son dos de las estrellas más grandes y aclamadas de Turquía. Ambos son reconocidos por su talento, su belleza y su carisma. Pero lo que realmente los catapultó a la fama internacional fue su participación en la exitosísima serie Love is in the Air, conocida en turco como Sen Kalkam. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias de todo el planeta, y fue precisamente en ese set donde la magia sucedió, no solo en la ficción, sino también en la vida real. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era palpable, intensa, casi eléctrica. Su conexión trascendió la pantalla, y los rumores de un romance florecieron rápidamente. Y para deleite de sus fans, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem se enamoraron, iniciaron una relación y, durante un tiempo, se convirtieron en la pareja más adorada del mundo de las series turcas. Eran el prototipo de la pareja perfecta, hermosos, talentosos, exitosos, y con una conexión innegable. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde la historia comienza a tomar un giro interesante. Las razones detrás de la ruptura, como es habitual con las celebridades, nunca fueron completamente claras. Se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de la incompatibilidad en sus estilos de vida, los típicos rumores que acompañan a cualquier separación mediática. Pero a pesar de la ruptura y para sorpresa de muchos, ambos parecían haber logrado mantener una relación cordial, al menos en público. Se les veía interactuando en eventos, se dedicaban palabras de respeto en entrevistas y, en general, proyectaban una imagen de madurez y respeto mutuo. Y es precisamente aquí donde entramos en el meollo del asunto, el supuesto escándalo actual, o mejor dicho, la razón que aparentemente llevó a Hande Erçel a explotar. Y vuelvo a enfatizar las comillas porque, como siempre, la información que nos llega al público suele estar filtrada, editada y a menudo manipulada. La realidad es que es extremadamente difícil discernir la verdad absoluta en estos casos. El detonante, según los medios y las fuentes de información, fue una situación que involucraba a Kerem Bürsin. Al parecer, Kerem fue visto con otra mujer, y esto, sumado a ciertos comentarios y situaciones pasadas, habría provocado una reacción, digamos, menos que amistosa por parte de Hande. Ahora bien, ¿qué ocurrió realmente? Las fuentes son variadas y, como dije antes, es difícil determinar la verdad absoluta. Algunos medios afirman que Kerem Bürsin fue fotografiado en compañía de una nueva pareja, y que esas fotos llegaron a manos de Hande. Otros aseguran que se trató de comentarios malintencionados, posiblemente provenientes del entorno de Kerem, que habrían llegado a oídos de Hande.
Y como es habitual, no faltan quienes sugieren que todo es un montaje, una estrategia para generar más atención mediática y, por ende, más popularidad para todos los involucrados. Lo que sí parece ser cierto, o al menos, lo que se deduce de las reacciones en redes sociales y de algunos reportes, es que Ande, aparentemente, no se tomó la situación de la mejor manera. Se habla de un follops en Instagram, de indirectas sutiles en las historias, de todo el repertorio de armas que las celebridades utilizan en el universo digital para expresar su descontento. Incluso algunos aseguran que hubo declaraciones de personas cercanas a Ande que dejaban entrever su enfado y su desilusión. Y aquí es donde entra en juego el elemento sorprendente de toda esta historia. Porque sinceramente esperaba una reacción diferente por parte de Ande. Me explico. Aunque la ruptura con Kerem fue pública y generó un gran revuelo mediático, ambos parecían haber superado la situación. Habían demostrado madurez y respeto mutuo. Incluso en varias ocasiones, se les vio interactuando de manera cordial en eventos públicos, y siempre se les escuchó hablar el uno del otro con respeto y admiración. Por eso, ver a Ande reaccionar de esta manera, al menos desde mi perspectiva, resulta un poco inesperado. Quizás, y esto es una especulación personal, la situación fue más compleja de lo que aparenta. Quizás hubo algo más detrás de escena que desconocemos. Quizás, y esto es lo más probable, la herida de la ruptura, por mucho tiempo que haya pasado, aún no ha sanado del todo. O quizás simplemente Ande se sintió traicionada por alguna acción, comentario o insinuación por parte de Kerem o de su entorno. Es posible que la paciencia de Ande en un momento dado haya llegado a su límite. Nunca lo sabremos con certeza. Pero la pregunta crucial que todos nos hacemos ¿es justa la reacción de Ande? Y aquí, la respuesta es un poco complicada. Por un lado, es completamente comprensible que, después de una ruptura, ver a tu expareja con otra persona pueda ser doloroso, incluso si ya se ha superado la relación. Es normal sentir celos, tristeza e incluso un poco de rabia, especialmente si hay sentimientos involucrados. Es una reacción humana, perfectamente válida. Ande, al final del día, es una persona como cualquier otra, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta que estamos hablando de dos figuras públicas, sometidas a una intensa presión mediática. Cualquier cosa que hagan o digan, por insignificante que parezca, es analizada, diseccionada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Y en ocasiones, esa presión mediática puede ser asfixiante, agotadora e incluso destructiva. Tal vez Ande sintió la necesidad de defenderse de alguna manera, o tal vez simplemente explotó porque ya no podía más, porque la situación la superó, o porque, como cualquier persona, tiene un límite para el dolor y la frustración. Además, la situación se complica aún más por el hecho de que Ande actualmente mantiene una relación con otro actor turco, Hakan Sabank. Imaginen la presión. Ser una figura pública, ver a tu expareja con alguien nuevo, y que todo el mundo esté observando y analizando cada uno de tus movimientos, cada gesto, cada palabra. Es una situación extremadamente difícil, y creo que es esencial ser empáticos y tratar de ponernos en su lugar. Tratar de comprender la situación, aunque no podamos entenderla en su totalidad. Lo que sí me preocupa, y esta es una opinión puramente personal, es que la forma en que Ande ha reaccionado, si es que realmente ha reaccionado como se dice, podría acarrearle consecuencias negativas. No solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. El mundo del espectáculo es un lugar implacable, donde la imagen es fundamental y a veces, una simple explosión, puede ser utilizada en su contra, para socavar su reputación o incluso para afectar sus contratos y oportunidades laborales. La industria del entretenimiento es un juego de poder, y las emociones pueden ser un arma de doble filo. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta situación? Primero, que las celebridades, por muy glamurosas y perfectas que parezcan, son seres humanos con sentimientos. Sufren, se enamoran, se decepcionan y reaccionan ante el dolor, la tristeza y la frustración, de la misma manera que cualquier otra persona. Experimentan el espectro completo de emociones humanas. Segundo, que las rupturas amorosas, independientemente de si eres famoso o no, son dolorosas y pueden dejar cicatrices profundas. Y tercero, que el mundo del espectáculo es una máquina de hacer dinero, que a menudo distorsiona la verdad y manipula la información para generar controversia y, en última instancia, para atraer más atención y, por consiguiente, más beneficios económicos.
Las emociones y las relaciones personales en ocasiones se convierten en un producto más susceptible a la manipulación. En resumen, la explosión de Andercel, si realmente existió, es el resultado de una compleja combinación de factores, una ruptura sentimental que, aunque parezca superada, aún deja secuelas, la incesante presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas, y las consecuencias inherentes a ser una celebridad, con todo lo que ello implica. Es muy difícil juzgar si su reacción fue justa o no, porque no conocemos la historia completa, ni la totalidad de las circunstancias que la rodearon. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que detrás de todo el brillo, el glamour y la fama, hay una persona con sentimientos, una persona que sufre y que, en última instancia, reacciona como cualquier ser humano ante el dolor, la traición y la decepción. Así que, para finalizar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que la reacción de Ande fue justificada? ¿O piensan que exageró, pudo haber manejado la situación de manera diferente? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, saber qué piensan, cómo ven la situación desde su perspectiva. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una visión diferente y válida sobre el tema. La diversidad de opiniones es lo que enriquece el debate. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya dado material para reflexionar. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo de las series y las celebridades. Muchas gracias por ver este vídeo, gracias por su tiempo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!